Excelente. Muy bien. Nuestro tema del día de hoy es el siguiente, jóvenes. Tenemos entonces el curso de geometría y el tema de la semana número 5 es cuadriláteros. Bueno, los nombres quizás ustedes ya lo escucharon, ¿no? Cuando escuchan la palabra cuadriláteros, más Que o tiene menos, ¿qué 4 les lados. viene a la mente? Muy bien, excelente, que tiene 4 lados. Efectivamente, ¿no? Si hablamos de un cuadrilátero, es una figura que tiene 4 lados. Y por ende, ¿no? Al tener 4 lados, también tiene, pues, algunos elementos que tendríamos que mencionar, ¿no? Por ejemplo, tiene 4 ángulos, ¿no? 4 ángulos que están acá, 4 ángulos internos y 4 ángulos 4 externos. vértices. ¿Te das cuenta, no? Acá están dos tipos, por ejemplo, en esta imagen estoy mostrando dos tipos de cuadriláteros. Los dos son cuadriláteros, porque tienen 4 lados. Sino Profesor, también que hay vértices, ¿no? también tiene sus vértices, ¿no? Son las A partes del ver, cuadrilátero. Tiene ese. vértices, ¿no? Cada punto que estoy colocando acá son los vértices, ¿no? Punto A, punto B, punto C y punto D. Son vértices. Excelente. Entonces, creo que el concepto de cuadrilátero ustedes lo tienen bien, ¿no? Bien saneado, ¿no? O sea, bien estructurado en esa parte. De todas maneras, vamos a definir qué cosa es un cuadrilátero y vamos a ver algunas propiedades, algunas partes, ¿ya? Ojo que el tema de cuadriláteros es un tema bastante extenso. Nosotros vamos a tocar algunas partes importantes de acuerdo a los ejercicios que vamos a avanzar el día de hoy. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es un cuadrilátero? Es un polígono. La semana pasada hemos visto el tema de polígonos. El polígono era una figura geométrica que tenía varios lados, ¿no? Que puede comenzar de 3, 4, 5 y así muchos lados, ¿no? Hemos visto triángulo, cuadrilátero, ¿no? Pentágono, hexágono, heptágono. Todo eso de ahí era polígono. Polígono. Solamente vamos a ver el caso de cuadrilátero y las propiedades que presenta en este momento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados, eso ustedes ya lo mencionaron, tienen 4 lados y también tiene 4 ángulos internos. ¿Ya? Y También puede tiene ser 4 ángulos de dos externos. clases. Puede ser de dos clases. ¿Ya, chicos? Puede ser de dos clases. Muy bien. A ver, puede ser dos clases. ¿Cuáles son las clases, profesor? En primer lugar, puede ser el cuadrilátero convexo, ¿no? Si tú recordarás en la parte de polígonos, cuando definíamos nosotros la palabra de polígono convexo, era aquel polígono donde los ángulos internos eran menores a 180 grados, o sea, podría ser agudo o también obtuso. Como ustedes pueden darse cuenta, los ángulos internos son menores a 180 grados. A eso de ahí se le conoce como cuadrilátero convexo, ¿ya? Y también podríamos mencionar a lo que es el cuadrilátero no convexo, donde uno de los ángulos o dos de los ángulos del cuadrilátero podría ser mayor a 180 grados, ¿no? Por ejemplo, este ángulo que es phi es mayor a 180 grados, es mucho más grande ese ángulo interno. Entonces, a eso de ahí se le conoce como cuadrilátero no convexo o también cóncavo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, eso es dos tipos de cuadriláteros, convexo y no convexo. Puede ser que en el examen, ¿no? En una pregunta, te pueda decir, ¿no? A ver, señala cuál es un cuadrilátero convexo y señala cuál es un cuadrilátero no convexo. Tú ya tienes que tener en cuenta la diferencia de estos dos tipos de cuadriláteros. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Hasta ahí todo bien, ¿no? Hasta ahorita no estamos definiendo ningún tipo de propiedades, solamente estamos viendo lo que son los dos tipos de cuadriláteros que se puede presentar, ¿ya? Ahora, como algún compañero lo ha mencionado, estos cuadriláteros tienen sus elementos, ¿no? Los elementos. En primer lugar, la notación. ¿Cómo se denota un cuadrilátero? ¿No? Podemos colocar una figura de 4 lados y colocamos los vértices que se le presentan, ¿no? Por ejemplo, acá, este cuadradito con A, B, C y D significa cuadrilátero A, B, C y D. Nada más. Esa es la notación. Esto de acá es la notación para representar
un cuadrilátero cualquiera. Los vértices, como ya lo habían mencionado, son estos puntos de acá, el A, el B, el C y el D. Son los vértices del cuadrilátero. ¿Ya? En la otra figura también, A, B, C y D. ¿Ya? Son los vértices. El cuadrilátero también tiene lados, ¿no? Los lados, que son 4 lados, que ustedes también ya lo han dicho. Tenemos el lado AB, se representa juntando esas dos letras, y con una rayita arriba. Esa rayita arriba significa lado, ¿no? El lado AB, el lado BC, ¿no? Ahí está el lado BC, el lado CD, y por último, el lado AD. Son 4 lados, no te vayas a olvidar. ¿No, chicos? Muy bien, lo que se cumple en un cuadrilátero, ¿no? Lo que se cumple, ustedes sabían que en la suma de ángulos internos en un triángulo, ¿cuánto es? ¿Te acuerdas? En un triángulo cualquiera. ¿Cuánto es la suma de ángulos internos? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me podría decir o escribir ahí en el chat? 180. 180. 180 grados. Muy bien, excelente, ¿no? La suma de ángulos internos en un triángulo cualquiera es de 180 grados, efectivamente. En el caso de un cuadrilátero, chicos, en el caso de un cuadrilátero, la suma ya no va a ser 180 grados, sino va a ser 360 grados. ¿Verdad? La suma de ángulos internos en cualquier cuadrilátero va a ser 360 grados, ¿no? Tú sumas alfa más beta más teta más phi. En este caso, al final, suma todo 360 grados. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, eso es lo único que quiero que ustedes aprendan, ¿no? Por el momento, ¿no? Por el momento. Porque les puede venir un problemita recontra parecido, ¿no? Por ejemplo, yo te doy un cuadrilátero cualquiera, ¿no? O sea, estoy dibujando un cuadrilátero cualquiera. Yo te digo, ¿no? Si este ángulo vale, por ejemplo, 30 grados, esto de acá vale 120 grados, esto de acá vale 100 grados, y no sabemos cuánto vale este X. No sabemos cuánto vale ese ángulo de ahí. 110. Entonces tú tienes que... 110, a ver, quizás... Excelente, muy bien. Quizás, a ver, ¿cómo podríamos resolver en este caso? A ver. Nosotros sabemos... Sumando todo, 30 más 120, 150 Muy más bien. 100, 150 Sumando y todo, obviamente, 30 más 360 120 menos todo lo más que te da. 100 y más X. Todo eso tiene, ¿cuánto tiene que sumar? 360 grados, según 360 eso, grados, esta ¿no? fórmula. 360 grados. Muy bien. Claro, efectivamente. Correcto, ¿no? Muy bien. Entonces sumamos todo esto de acá. Primero los numeritos. 100 más 120, 220 más 30, 250, ¿no? 250. 130 dice Más X Luciano. es igual a 360. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Pasamos a restar, sería 110, efectivamente, ¿no? 110. Ahora, el ángulo obviamente no corresponde al ángulo de 110, ¿no? Porque acá vemos que es agudo. Pero ha sido un simple ejemplo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, de esa manera podemos aplicar esta propiedad fundamental, donde la suma de ángulos internos en un cuadrilátero cualquiera siempre va a ser 110 grados. 160. Muy bien. Excelente, chicos. ¿Ah? Están participando genial. Muy bien. Vamos a continuar con esta segunda parte, y en la segunda parte voy a mostrar algunas propiedades de cuadriláteros. Una propiedad que es bastante conocida es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes un cuadrilátero y dentro del cuadrilátero está inscrito un triángulo cualquiera, ¿no? Un triángulo que parte de dos vértices consecutivos. ¿Ya? Dice, para ambos casos está determinado por bisectrices. Este valor de X, por ejemplo, ha sido determinado por las bisectrices de un ángulo, ¿no? Por ejemplo, acá tienes el ángulo acá tienes el ángulo acá, y cada uno de esos ángulos se ha trazado una bisectriz, ¿no? Ha partido por la mitad del ángulo, alfa y alfa, y acá tienes beta y beta. El ángulo formado ha sido el ángulo X. Entonces, yo si quiero, por ejemplo, calcular cuánto vale X, entonces la fórmula que yo voy a utilizar es esta de acá, ¿no? Tendríamos que tener de dato lo que voy a pintar de rojito o de moradito, estas dos valores, sumamos y lo dividimos entre 2 y me sale el valor de X.
está acá. Ojo que esto de acá es fácil de demostrar, ¿no? No es que yo me esté inventando esta formulita, sino es fácil de demostrar, ¿no? Si gustas, también podemos demostrarlo en este momento, ¿no? Es fácil de demostrar, ¿no? Entonces, en primer lugar, la demostración sí es un poquito larga, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que como esta figura que estoy pintando, esta parte de acá que estoy pintando es un triángulo, entonces podemos sumar y todos los ángulos suman 180 grados, ¿sí o no? Entonces ahí podemos sumar 180 grados. Podemos decir que alfa más x más beta es igual a 180 grados. Esa es la primera parte, ¿no? Por otro lado, también podemos decir, escúchenme bien por favor, que la suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo y más este ángulo, todo suma 360 grados, ¿no? Porque son 4 ángulos. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Entonces, aparte vamos a colocar ahí. Aparte vamos a colocar 2 alfa más 2 beta, ¿no? 2 alfa más 2 beta, más A más B, más A más B, todo eso suma 360 grados. ¿Te das cuenta, no? Así de simple. Estas dos ecuaciones me van a servir para poder llegar a esta fórmula que está acá. Ojo que ahorita estamos haciendo una demostración. ¿Ya? Estamos haciendo una demostración de dónde sale esa formulita. ¿Ya? ¿De dónde sale esa formulita? Estamos haciendo geometría. ¿Ya? Estamos haciendo geometría. Muy bien. Continuamos. A ver, si yo quiero, por ejemplo, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Esta X, ¿no? Esta X que está acá, lo vamos a pasar al otro miembro y voy a obtener que alfa más beta es igual a 180 menos X. Esto de acá, por si acaso, es algo adicional. Es la demostración para llegar a esta fórmula, por si acaso. ¿Ah? Entonces, esto es lo que voy a hacer en primer lugar, en esta primera ecuación. Luego, en esta parte de la segunda ecuación, voy a factorizar el alfa y el beta, ¿no? Así voy a tener lo siguiente, ¿no? 2 por alfa más beta, más A más B es igual a 360 grados, ¿ya? Este alfa más beta, justo lo tenemos acá arriba, que es 180 menos X. Entonces, en vez de escribir acá en la segunda ecuación alfa más beta, vamos a escribir 180 menos X. Entonces, acá tenemos 2 por 180 menos X más A más B igual a 360. ¿Ya? Este 2 multiplica cada uno de estos miembros, ¿no? Estos valores. Entonces acá tenemos 2 por 180, 360, menos 2 por X sería 2X, más A más B igual a 360 grados, ¿no? Ahora, este 360 grados pasa al otro miembro, se va a eliminar con este otro 360 grados, y este 2X sí pasa al otro miembro, sería A más B igual a 2X, y el 2 al final pasa a dividir al otro miembro, y A más B sobre 2 vendría a ser igual a X. Entonces, esto de acá es obviamente una ecuación bastante larga, pero es la demostración a lo que he llegado, en este caso, a esta fórmula que tú ves acá, ¿no? Si tú te das cuenta, son iguales, ¿no? A más B sobre 2 es igual a X. Entonces, esta X la puedo calcular sumando estos dos ángulos que están acá arriba y dividiéndolo entre 2. En la otra figura es la misma, que es la anterior, solamente que está volteada, nada más. ¿No? Está volteada, si te das cuenta, está volteada. Entonces, en los problemas te puede venir así, ¿no? Te puede venir así la figura, o también te puede venir de esta manera, que está volteada. No te vayas a confundir, solamente está volteada, nada más. ¿Ya? Para los dos casos se aplica la misma fórmula que está acá. Te voy a poner un pequeño Está ejemplo. volteada la fórmula. Sí, totalmente está volteado. Te voy a poner un pequeño ejemplo. Voy a borrar toda esta parte de acá, un pequeño garabato. Esa es la demostración, por si acaso, de cómo llego a esta fórmula, para que no digan, el profesor se ha inventado la fórmula. ¿Ya? A ver, les voy a mostrar un pequeño ejemplito. ¿Ya? Un pequeño ejemplito. A ver, si ustedes han captado la idea, ¿ya? Te voy a mostrar una figura acá. Y se va a formar un ángulo X con las bisectrices de los ángulos que están abajo, ¿no? Acá es alfa
alfa, por acá vamos a colocar beta, y por acá beta. Entonces acá le ponemos, no sé, 120 grados, y acá le ponemos 100 grados. Yo quiero saber cuánto vale X. A ver, yo quiero saber cuánto vale X, si es que me has captado con la explicación. A ver, ¿cómo calculo el valor de X en este caso? ¿Alguien tiene idea de cómo yo puedo calcular este valor de X? Profesor, siguiendo la fórmula que ustedes nos están mostrando, y teniendo en cuenta que esta figura se parece a la primera, entonces el valor de X va a ser muy fácil de calcular, profesor, porque esa X es igual a la suma de estos dos ángulos que están acá, A más B. En este caso, A más B, ¿quiénes son? Es 120 y es 100, ¿no? Esos dos ángulos. Ah, ya, profesor, entonces 120 más 100. Y al final dice, profesor, que lo va a dividir entre 2. Ah, ya, entonces lo dividimos entre 2. Vamos a ver, esto de acá, yo estoy seguro que ustedes saben resolver esta pequeña porción, esta pequeña ecuación. A ver, un momento, por favor. A ver, ¿cuánto sería entonces nuestro resultado? Sería, ¿no? 120 más 100 arriba, pues sería 220. Todo eso dividido entre 2. Y 220 dividido entre 2 sería 110. Entonces, ese ángulo X ya lo hemos calculado de esa forma. ¿Te das cuenta, no? ¿Sí? 110. Muy bien, Gabriel. Muy bien, Saraí. El resultado sería 110. A ver, para que se quede bastante claro, voy a colocar otro ejercicio. Vamos a colocar otro ejercicio. Para que les quede claro, por favor. Ustedes solitos, quiero que me den la respuesta ustedes solos, ¿ya? Ustedes solitos quiero que me den la respuesta. A ver, otro ejemplito. Otro ejemplito, ¿ah? A ver. Acá puede ser cualquier ángulo, no me interesa. Lo que me interesa son estos ángulos que están acá. ¿Ya? A ver, chicos. Yo quiero saber cuánto vale X. A ver, ustedes solos. Quiero saber cuánto vale X en este ejercicio de acá. ¿Qué es lo que tienen que hacer? A ver. Creo que se parece a cuál, a la primera o la segunda. Esta figura que hemos dibujado en esta parte, ¿se parece a la primera o se parece a la segunda? A la segunda. Ya, entonces, si se parece a la segunda, ¿podrías decirme cuál sería el resultado? ¿Cuánto vale X? Ah, profe, entonces siguiendo la segunda, esta X está acá, profe, colocamos entonces, ¿no? X es igual a la suma de estos dos angulitos, profesor. A ver, ya me están dando resultados, muy bien, vamos a verificar. Si es cierto, X es 65, me dice Gabriel, vamos a verificar entonces. Sumamos en primer lugar 70 más 60, sumamos 70 más 60 y lo dividimos entre 2. ¿No? Lo dividimos entre 2. Entonces vamos a sumar, 70 más 60 es 130. Obviamente ya sabemos nosotros sumar. Lo dividimos entre 2 y efectivamente, ¿no? El resultado es 65. Muy bien, Gabriel. Excelente. Entonces, esta es la aplicación, chicos. Esta es la aplicación de esta formulita para cualquiera de estas dos figuras. Hasta ahí todo claro, chicos. ¿Queda entendido esta propiedad? ¿Se entiende la idea? Por favor, me confirman. ¿Sí? Muy bien, excelente. Vamos a ir por otro tipo de cuadriláteros. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué cosa es el paralelogramo. ¿Ya? El paralelogramo. Cuadrilátero en realidad. Un cuadrilátero. ¿Me escuchan todos, no? ¿Me están escuchando? Sí. Un Sí. cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos entre sí. En realidad hay varios paralelogramos que nosotros conocemos, pero no sabíamos que se llamaban paralelogramos. Por ejemplo, el rectángulo es un paralelogramo, si tú te das cuenta, ¿no? El rectángulo es un paralelo. Disculpe que esté chuequito. Acá está. Este es un rectángulo. Y esto de acá también se le llama paralelogramo. ¿Por qué se le llama paralelogramo? Se llama paralelogramo porque los lados opuestos son paralelos. Por ejemplo, este lado de que está acá, que es la base, es paralela al otro lado que es opuesto, ¿no? Estos dos lados son paralelos. Paralelo significa que nunca se van a chocar. De igual manera, este lado pequeño es paralelo a este lado de acá. Entonces,
Nunca se van a chocar los lados opuestos. Por lo tanto, se le llama paralelogramo. ¿Ya? Profesor, entonces, ¿el cuadrado es un paralelogramo también? Efectivamente, ¿no? Un cuadrado también es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque este lado de acá, este lado es paralelo a este lado de acá. Y este lado de acá es paralelo a este lado de acá. Entonces, el cuadrado también es un paralelogramo. ¿Me dejo entender? Paralelogramo. ¿Ya? ¿Habrá otros paralelogramos? Efectivamente. Y hoy día te voy a mencionar algunos paralelogramos y algunas propiedades que quiero enseñarte dentro de estas figuras de paralelogramos. ¿Ya? Lo vamos a hacer un poquito más rápido porque tenemos poco tiempo. Muy bien, entonces, esto de acá representa un paralelogramo general, donde obviamente los lados opuestos son paralelogramos, ¿no? Este lado es paralelo a este lado de acá, este lado es paralelo a este lado de acá, ¿no? Eso sucede ahí, se le llama paralelogramo. Entonces acá le hemos escrito, ¿no? AB, lado AB es paralelo. Este símbolo significa paralelo, ¿ya? Estas dos rayitas significa paralelo. El lado AB es paralelo al lado CD, efectivamente, ¿no? Estos dos lados son paralelos. ¿Ya? Lo voy a hacer con rojito. ¿Ya? Estos dos lados de acá son paralelos, son paralelos. Y el lado BC es paralelo al lado AD, ya lo he colocado ahí, los dos son paralelos. De tal manera también que se cumple lo siguiente, ¿no? Que AB, el lado AB, igual al lado CD, y también el lado BC es igual al lado AD. Estas cositas son muy importantes que tengan en cuenta, por favor, ¿ya? Para poder resolver algunos problemitas. Chicos, importante. Continuamos, continuamos. A ver, vamos a ver algunas propiedades del paralelogramo. Ya vamos a ver algunas propiedades del paralelogramo. La primera propiedad que quiero que tú sepas es la siguiente. Esto de acá representa un paralelogramo. Entonces, lo que se cumple en este caso es lo siguiente. En primer lugar, estos ángulos, alfa y beta, si yo los sumo, siempre va a ser 180 grados. Siempre, siempre, siempre va a ser 180 grados. Y por otro lado, también quiero que se den cuenta que este ángulo alfa, ¿no? Este ángulo alfa es igual al lado, ¿no? Al ángulo opuesto, ¿no? Es igualito, mira. ¿Se da cuenta? Son igualitos. Si acá está alfa, acá también está alfa. Si acá está beta, acá también está beta. O sea, por ejemplo, yo te puedo dar un problemita de esta forma, ¿no? Yo te muestro un paralelo, siendo esta figura un paralelogramo, teniendo en cuenta que esto vale, no sé, X, y esto, por ejemplo, vale, vamos a colocarle 50 grados, ¿no? Esto de acá, por si acaso, es un paralelogramo, ¿ya? Calcular el valor de X. Entonces, automáticamente, tu profesor te enseñó en clase que este ángulo de acá y este ángulo de acá son totalmente iguales. Efectivamente, ¿no? Efectivamente son totalmente iguales, por lo tanto va a ser igual a 50, como dice Gabriel, excelente. Algo que quiero que ustedes sepan. Y si, por ejemplo, yo quiero saber cuánto vale esto, este ángulo de acá, teniendo en cuenta que ese ángulo podría ser, no sé, a ver, 120. Podría ser 120. ¿Cómo podríamos resolver? ¿Cuánto valdría X? 50 también, ¿no? A ver, perdón, aquí sería 130. 130, ¿no? Ya podríamos, ¿no? Sabiendo que X vale 50, este ángulo automáticamente vale 130, ¿no? Porque 50 más 130, ¿no? X más 130 equivale a 180, ¿no? Entonces, según la propiedad que tenemos acá. Entonces, al final, X vale 50, ¿no? Muy bien, excelente. Esa es la primera propiedad. Ojo, la primera propiedad, la suma de todos los ángulos que están acá, a esos ahí se le llama ángulos adyacentes, o sea, están juntos esos ángulos, me sale 180 grados, ¿no? Y los ángulos que son opuestos son totalmente iguales, ¿ya? Eso es importante. Me va a servir bastante para los problemas. Por otro lado, otra propiedad dentro de paralelogramos podemos encontrar lo siguiente, ¿no? Que si yo, por ejemplo, trazo las diagonales, si yo trazo las diagonales, como ustedes están viendo, en todo paralelogramo las diagonales se bisecan, es decir, se cortan en un punto medio. Entonces yo, por ejemplo, desde este punto A trazo la diagonal hasta el punto C. Hemos trazado la diagonal. Y aparte, trazo también otra diagonal desde el punto B hasta el punto D.
trazo esa diagonal, todo. Se dan cuenta que se van a cruzar en este punto, ¿sí o no? Se cruzan en ese punto, ¿no? Todas esas dos líneas se cruzan en esos dos puntos. Lo que se cumple es lo que ustedes están viendo, que esta diagonal se parte en en partes iguales, ¿no? Acá va a ser n y acá va a ser n. Si acá es m, acá también es m. Esta es otra propiedad importante que también, ¿no?, les puede venir en un problema, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Clasificación de paralelogramos. Primero tenemos el romboide, que es la figura que hemos mostrado hace un momento. Esto de acá es un romboide, ¿no? Tiene el lado A, tiene el lado B, ¿no? Este ángulo, si es teta, también este ángulo también va a ser teta. Es un paralelogramo, ¿ya? Cuyos lados contiguos son desiguales, ¿no? Son dos índices. Ese es un tipo de paralelogramo, ¿ya? Otro paralelogramo es el rombo. El rombo es otro tipo de paralelogramo, en este caso, ¿no? La diferencia que hay entre un rombo y un romboide es la siguiente, ¿no? Que en este caso el rombo tiene todos los lados iguales. Toditos son lados iguales. ¿Te das cuenta, no? Este es un rombo. Mientras tanto, en el romboide, los lados no son iguales, ¿no? Por ejemplo, acá vale A y acá vale B. Esa es la diferencia entre un rombo y un romboide. Entonces, el rombo tiene todos los lados iguales, también tiene diagonales, y lo que se cumple en el caso de las diagonales de un rombo es que entre esas dos diagonales forman un ángulo de 90 grados. ¿Se das cuenta? Eso es algo peculiar dentro de un rombo, ¿no? Que forman un ángulo de 90 grados. ¿Ya? A ver, ¿qué otro tipo de paralelogramo tenemos? El rectángulo. Bueno, eso ya les había explicado al inicio, ¿no? Que un tipo de paralelogramo sería un rectángulo. Acá está el rectángulo, ¿no? Ahí está. Y cuando las diagonales se cruzan, este punto hace que este lado sea igual a este lado y casualmente todos estos lados son iguales, ¿no? En el caso del rectángulo. Y por último, bueno, tenemos más todavía. Tenemos el caso del cuadrado. El cuadrado también es un tipo de paralelogramo, también se ha mencionado eso de ahí. Los ángulos, en el caso del cuadrado, los ángulos valen 90 grados cada uno, los lados también van a ser iguales, lado, 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 lado. Y si yo trazo las diagonales, forman un ángulo de 90 grados y aparte se bisecan, ¿no? Esto es igual a este lado, igual a este lado, ¿no? Se bisecan. Al formar las diagonales, ese ángulo de 90 grados se parte en dos ángulos iguales, ¿no? 45 y 45 grados, ¿ya? Lo cual es muy diferente en el caso de rectángulo. No vayan a pensar que en el caso de rectángulo, que si esto, por ejemplo, vale 90 grados, esto va a ser 45 y este va a ser 45. Eso no vayan a pensar, ¿eh? Eso solamente se cumple en un cuadrado, nada más. En el caso de rectángulo hay que tener en cuenta, ¿no?, cómo ha sido separado, ¿no? Eso lo vamos a ver después todavía. ¿No, chicos? Muy bien. Ya tenemos la clasificación de los paralelogramos. ¿Listos? Y ahora comenzamos con los problemitas. ¿Qué les parece? Vamos a iniciar con este primer problema utilizando la primera propiedad que hemos avanzado. ¿Te acuerdas la primera propiedad? Esta primera propiedad, mira. Esta primera propiedad que vemos acá, lo vamos a utilizar en este momento. Atentos, por favor, ¿ya? Esta primera propiedad. ¿Ya? Tenemos un cuadrilátero y lo vamos a utilizar. A ver, primer ejercicio entonces, todos atentos, ¿ah? Lo vamos a hacer, primer ejercicio. A ver, primer ejercicio, este de acá. Atentos, ¿ah? Atentos. Cualquier cosa, por favor, me la hacen saber. Cualquier pregunta que tengan, me la hacen saber. Lo que me están preguntando en este caso es lo siguiente, calcular el valor de X. Me piden calcular el valor de X. Entonces, tú sabes que para poder calcular el valor de X, la formulita, ¿no?, la propiedad que me habían dado es la siguiente, ¿no? Tenemos que sumar estos dos ángulos que están acá, estos dos ángulos internos, tenemos que sumarlo, ¿no? Vamos a primero colocar A más B sobre 2, ¿ya? Estos dos ángulos son A y B, ¿ya? Esta es la formulita que hemos aprendido. Profesor, pero no sabemos cuánto vale este ángulo para poder reemplazarlo. Pregunta, ¿puedes saber cuánto vale ese ángulo o no se puede saber? ¿Podemos saber o no? ¿Alguien me podría decir cuánto podría ser ese ángulo de ahí? Ese ángulo phi. A ver, escribe en el chat si tienes idea de cuánto vale ese ángulo. A ver, escríbelo en el chat si tienes idea de cuánto vale ese ángulo.
¿Cuánto crees que podría ser ese ángulo? A ver, te voy a esperar. 100 me dice por ahí, 180, no. Ese ángulo phi. ¿Cuánto vale ese ángulo phi? A ver, 50, no. A ver, estoy esperando. A ver, si nosotros separamos nada. Muy bien, Gabriel. Excelente, Gabriel. Ese ángulo de ahí sería 80. ¿Por qué, profesor, 80? Porque si nosotros separamos esta parte de acá, ¿no? Todo eso, acá está pues el 100, ¿no? Acá está el 100. Y como esto es un ángulo llano, lo que le falta es 80 grados, ¿no? Es 80. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este ángulo phi es igual a 180. ¿Ya? Perdón, es igual a 80. Entonces, phi más 100, lo vamos a colocar como una ecuación, si es posible. Todo eso tiene que sumar 180 grados. Si tú restas el 100 a 180, te sale que phi es igual a 80. ¿Ya? Entonces ya tenemos ese valor. Ya tenemos ese valor. ¿Ya? Ya tenemos ese valor. Justo lo que nosotros necesitábamos para poder reemplazar en esta formulita. Entonces, vemos ahí, chicos, que todo esto de ahí vale 80. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Esto de acá vale 80 grados. Una vez que nosotros ya tenemos estos dos angulitos que justamente necesito para poder reemplazar en la fórmula, decimos que x entonces es igual a a más b, que en este caso sería 70 más 80, y dividido entre 2. A ver ustedes, ¿cuánto sería esa resolución? 70 más 80. 70 más 80 es igual a 150. 150. Y lo dividimos entre 2. 150 dividido entre 2, ¿cuánto equivale? ¿Vale a? 75. 75, efectivamente, ¿no? Así de simple, chicos, se resuelve ese tipo de problema. Ojo, muchísimo cuidado, porque la pregunta que les he hecho con respecto a calcular este ángulo de acá, es una pregunta ya de un tema pasado, que ya hemos visto el tema de ángulos. Eso de ahí, ustedes lo tienen que dominar, chicos. ¿Ya? Tengan muchísimo cuidado, por favor. Oye, así de simple se hace este tipo de problemitas. A ver, si es que me has captado la idea, vamos a resolver el siguiente ejercicio. ¿Ya? Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Acá, por ejemplo, tenemos algo recontra parecido al ejercicio anterior. Yo te voy a dar un minuto para que tú mismo lo hagas. ¿Ya? Te voy a dar un minuto nada más. ¿Ya? Entonces, a la voz de 3, corre el tiempo y tú me vas a... Se está... Muy bien, excelente. Papá, yo digo, Excelente. profesor, ahorita debemos de decir cuánto vale X al toque Al o... toque, sí. Dime cuánto vale X al toque nada más. Pero Ay, haz los procesos que hemos seguido. ¿No? no, pensé que debíamos de darte todas las explicaciones de cómo lo Ya después voy decimos. a, una vez que ustedes me den el resultado al toque, yo voy a pedir a cada uno, a ver cómo lo has hecho, qué Ok, proceso has ok. seguido, ¿ya? Entonces, Gabriel ya me está dando un resultado, vamos a esperar los demás resultados para ver si coinciden, ¿ya? Les voy a dar un minutito. Muy bien, no nos vamos a pasar mucho tiempo tampoco porque ya se viene su examen, su clase, y tenemos solamente hasta las 10, ¿ya? Muy bien, ya me están dando los resultados y todos están coincidiendo con 65. Vamos a verificar en primer lugar. A ver, voy a preguntar al primero, a ver. En este caso, Luciano. No, Luciano no, Gabriel. Gabriel, a ver, Gabriel. Gabriel, ¿me podría decir, en primer lugar, o sea, obviamente vamos a aplicar esta pequeña fórmula, ¿no? Porque tiene esto acá, ¿no? X es igual a A más B
sobre 2. ¿Ya? Y esos A más B son estos ángulos que están acá. Este 60 y este ángulo que está acá, ¿no? Pero no sabemos cuánto vale este ángulo de acá. No sabemos. ¿Me podría decir cuánto vale en primer lugar ese ángulo, Gabriel? Profe, no ese ángulo como que no vale 70, vale 70. ¿Quién está hablando? Yo, ¿Gabriel? profe, sí, Gabriel, esto de acá vale 70, me dices, ¿no? sí. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces su compañero Gabriel me dice, ¿no? Si yo sumo este ángulo de acá con 110, obviamente vale 180 grados, esto pasa a restar al otro miembro y al final obtengo que este ángulo vale 70 grados. Excelente, muy bien, excelente. Entonces ya tengo el ángulo de 70, ¿no? Ahora simplemente vamos a reemplazar en esta propiedad, ¿no? Reemplazamos en la propiedad y decimos lo siguiente, ¿no? Que x es igual a 60 más 70 y todo eso dividido entre 2. ¿Cuánto es 60 más 70? Eso es igual a 130, ¿no? Y entre 2. Pregunta, ¿cuánto sería? 65. Efectivamente, muy bien, Gabriela. Gabriel me ha dado la respuesta al inicio, ¿no? Excelente, ¿eh? Excelente. Muy bien, Corianga. Muy bien todos. Todos lo han hecho muy bien. Excelente. Punto para Gabriel. Excelente, ¿eh? Excelente todos. Muy bien, ¿eh? Así de fácil, chicos. No es nada difícil. Es más fácil que la tabla del 1, si te das cuenta. Ahora, el número 3. El número 3. Profesor, ¿es recontra parecido? Parecido, no te asustes. Es parecido, pero fíjate bien también en la pregunta, ¿no? ¿Qué cosas te están preguntando? Hallar X medios. O sea, una vez que haya ese valor de X, al final lo divides entre 2 nada más. Entonces, como este ejercicio es recontra parecido a los dos ejercicios anteriores, también te voy a dar un minutito nada más para que lo hagas, ¿ya? Es más, menos todavía, menos tiempo para que tú lo hagas. A ver, ¿cuánto te sale? A la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, tenemos una primera respuesta. En este caso, Gabriel, Eric, ya me están dando sus resultados. Saraí, Diego también. Excelente, muy bien. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos. ¿Ah? Muy bien. ¿No? Están dando sus resultados. Vamos a verificar entonces. Vamos a verificar. A ver, chicos. Comenzamos entonces con esta primera parte. ¿Ya? Vamos a comenzar con esta primera parte. Con este ejercicio de acá. Atentos, ¿ah? Vamos a ver. Entonces voy a preguntar a... Bueno, la formulita en primer lugar es X es igual a A más B sobre 2. Nunca se olviden eso, que es muy importante. Para este tipo de figuras vamos a aplicar eso. ¿Ah? No se vayan a olvidar, por favor. ¿Ya? Entonces, yo voy a calcular primero el valor de X, ¿no? Tengan mucho cuidado. Entonces, X vendría a ser la suma de este ángulo de acá con este ángulo de acá. O que este ángulo tú ya lo conoces. ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Vale? A ver. Vale 90. Muy bien, Eric. Ese ángulo vale 90. Entonces vamos a sumar, ¿ya? Entonces acá sería 90 más 130, todo dividido entre 2. Entonces acá tenemos que X es igual a 90 más 130, ¿cuánto equivale? 90 más 130, ¿cuánto equivale? A ver, chicos. 110. Ah, no. 90 más 130. Muy bien, 220, ¿no? 220. 220 y eso lo dividimos entre 2. Muy bien, chicos. X vendría a ser igual a la división, en este caso. 220 entre 2 sería 110.
Esa sería nuestra respuesta. Ah, hasta ahí tenemos que vale 110, ¿no? Todavía falta. Ojo, lo que me están preguntando no es el valor de X, me están pidiendo X medios. Entonces, Dividir entre 2. tendríamos que X medios sería igual a 110 medios, ¿no? ¿Y eso cuánto equivale, chicos? 55. 5. Excelente. Muy bien, Gabriel está dando su primer resultado. Está comenzando, ¿ah? A ver, todos estamos ganando ahí. Excelente, ¿no? 55, 55, 55. Muy bien, están captando la idea. Me parece genial. Genial. El tiempo nos gana, vamos a continuar con más ejercicios. Ahora este de acá. Estoy seguro que este de acá, a ver, te hago un reto. A ver, calcúlalo. ¿Cuánto vale? Para eso, obviamente, tienes que calcular este ángulo de acá que no lo conoces y este ángulo de acá que no lo conoces. A ver, yo te hago ese reto. Entonces, si gustas, te pongo la formulita acá y te voy a dar menos de un minuto para que lo hagas. A ver, 1, 2, 3, comenzamos. Bien, chicos, ya parece que me están dando los primeros resultados. Vamos a verificar entonces, chicos. 65 me dicen por ahí, 65, 65. Vamos a verificar. A ver, chicos, atentos, ¿ah? Atentos, ¿ah? Me alegra bastante que hayan comprendido cómo aplicar esta formulita acá para poder calcular el valor de X, chicos. Eso me alegra mucho. Me alegra muchísimo. Vamos a continuar entonces. A ver, en primer lugar, como no conozco estos ángulos de acá, yo lo puedo calcular, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la suma de todo esto es un ángulo llano. De ese ángulo llano que vale 180 grados, si acá ya tenemos nosotros 110, lo que le falta para llegar a 180 sería 70, ¿no? Entonces este ángulo de acá sería 70. De igual manera, el ángulo que falta acá para llegar a 180, porque acá ya tenemos 120, vendría a ser igual a 80, perdón, igual a 60. ¿No? Debería ser igual a 60. Entonces acá colocamos 60. Muy bien, entonces ya tenemos esos dos ángulos que justamente yo necesito para poder reemplazar en esta propiedad. Entonces acá tenemos que X es igual a A más B, en este caso 70 más 60. Y todo dividido entre 2. Entonces eso sería el valor de este ángulo de acá. Entonces acá resolvemos, reemplazamos, acá sería 130 dividido entre 2 y eso obviamente me sale 65. Chicos, muy bien, ¿eh? Muy buena respuesta, excelente, me asombra mucho su prontitud al momento de dar toda la respuesta. Excelente, felicidades, felicidades. Lo están haciendo perfecto, chicos, lo están haciendo perfecto. ¿Ya? Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, número 5. ¿Ya? Número 5, atentos por favor. A ver, en este caso ya no tiene nada que ver con la propiedad que hemos aprendido hace un momento, sino ya con lo que son paralelogramos. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer este primer ejercicio y lo demás ustedes van a tener que resolver. A ver, chicos. Como esto acá es un paralelogramo, recordamos que todos los lados son paralelos, ¿no? Eso ya ustedes ya lo saben, ¿no? Todo esto de acá son paralelos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tratar de encontrar este ángulo de acá. Sabemos que todo este ángulo es un ángulo llano. Pregunta, ¿cuánto vale este ángulo que estoy marcando? ¿Alguien me podría decir cuánto vale ese ángulo? A ver. 120. No. 120 vale todo esto. Este No. ángulo, ¿cuánto vale ese ángulo? Ese vale 60. Muy bien, 60. Y ese es
Vale 60, claro que sí, profesor, eso de ahí vale 60, porque todo es un ángulo llano que vale 180 grados, por lo tanto a 120 le falta 60 para que complete a 180. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Todo correcto, chicos? ¿Sí? ¿Todo correcto? Efectivamente, ¿no? 60, muy bien, Gabriel, ya lo está mencionando ahí. Todo correcto, efectivamente. Muy bien. Luego, lo que tú tienes que saber en este caso es lo siguiente, chicos, que en un paralelogramo se cumple que estos dos ángulos, ¿cómo tienen que ser? ¿Cómo Iguales. tienen que ser iguales? Claro que sí. Entonces vamos a ver acá lo siguiente, ¿no? Profesor, yo dije que X vale igual a 30. Muy bien, 2x es igual entonces a 60, ¿no? 2x es igual a 60. Ahí está, ¿no? 2x Y es eso igual lo debo de dividir entre... el 2 pasamos a dividir, muy bien, entonces esto sería 60 entre 2 y finalmente hacemos un esfuerzo mental y tenemos que 60 entre 2 equivale a 30. Pregunta, ¿han entendido? 30. ¿Se ha podido entender? ¿Se ha podido captar esta idea? Sí, yo sí entendí. Muy bien. Profesor, desde que dijiste que ese lado vale 60, yo ya sabía el resultado y lo nombré Muy en bien, el chat. efectivamente. Muy bien, está bien. Entonces, si más captado la idea, Yo el ya siguiente entiendo. ejercicio ustedes lo van a hacer solitos. ¿Ya? El siguiente ejercicio Ya. ustedes lo van a hacer solititos. Vamos a ¿Es igual? verificar cuánto les sale. A ver, taratán, tatán. Siguiente preguntita. A ver acá. Dice lo siguiente, calcular el valor de X si A, B, C, D es un romboide. A ver, yo te voy a dar un minutito para que tú lo hagas. Eh, Ahí, chicos, ya creo que ya me están dando los resultados. Vamos a verificar entonces. Bueno, Eric me lanza el primer resultado, me dice que le sale 60, de ahí Diego Cerdán 60, Luciano también 60, ahí Diego Cerdán 60. Muy bien. Vamos a verificar entonces cuánto vale X. Excelente, 60, 60, 60. Muy bien, Gabriel, muy bien, ¿ah? Excelente, muy bien. Vamos a verificar entonces, chicos. Atentos, ¿ah? Atentos. Lo que podemos hacer en este caso, primero es observar este triángulo de acá que estoy pintando de amarillo, ¿no? Es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Entonces acá tiene 90, acá tiene 30, y se supone que este de acá es el ángulo que le falta para que llegue a 180, ¿no? Entonces, si acá tengo 30, se supone que esto vale 60, ¿no? 30 y 60. Sumado todo vale 180, ¿no? Estos ángulos de acá. Ahora, en un paralelogramo se cumple que los ángulos opuestos, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Son iguales, ¿no? Entonces, al ojo nada más podemos decir lo siguiente, ¿no? Que X es igual a 60. Y efectivamente, ¿no? Ustedes han hecho muy bien, jóvenes, ¿ah? ¡Felicidades! Profesor, yo lo hice de otra manera. A ver, dinos, todo tipo de formas vale. A ver, ¿cómo lo has hecho?
Yo sé que el cubito valía 90 ¿Ya? y el 30. Entonces sumé 90 más 30 que sale 120, lo dividí entre 2 y le entregué la mitad a A y la otra mitad a B. Y después dije que A es igual a C porque así es un romboide. Ya. A ver, no me quedó muy... O sea, tú sumaste estos dos y lo has dividido. Lo dividí en 2 y le entregué la mitad acá a A y a B. Mm. Ah, ya sé, supongo. Ah, ya sé. ¿No? A ver, esa propiedad. Ya, muy bien, excelente. Muy bien. Brady dice que ganó Eric. Excelente, ¿no? Esta vez ganó Eric. Excelente. A ver, vamos a hacer la número 7. A ver si me han captado la idea. La número 7, ¿ah? La número 7. Atentos, ¿ah? Número 7. Wow, me piden calcular el valor de X. A ver, ¿quién lo hace? A ver, ustedes recordarán que dentro de la propiedad de paralelogramos, ¿no? Estos dos ángulos, si era por ejemplo alfa o beta, la suma de estos dos, ¿cuánto me daba? Me daba 180, ¿sí o no? O sea, ya sean estos ángulos o sean estos ángulos de acá, estos de acá. Si yo Profesor, ya sumo estos sacar dos la ángulos, respuesta. la suma de estos dos ángulos tiene que Entonces, ser 180 grados. Entonces tú automáticamente ya sabes cómo resolver. ¿Cuánto vale X? sí. A ver, Espera, profesor. tendrías que sumar, ¿no? A ver, te voy a dar Yo, 30 segundos. Miren bien, ¿ah? Miren bien, por favor, cuánto le sale. Miren bien, por favor. Ya, evalúenlo bien, por favor, cuánto le sale. El profesor me dijo que en un paralelogramo se cumple que estos dos ángulos suman 180 grados. Entonces vamos a sumarlo, 180 grados. Acá tenemos que 3x más 135, eso equivale a 180 grados. Eso yo te dije, ¿no? profesor. A ver, a ver, a ver, a ver. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Profesor, yo dije que X es igual a 15. Yo dije que X es igual a 45. Mm, ¿Quién gana? Nadie dijo que vale 15. No, solo yo y Cory. Yo lo dije A ver, primero. Corianca, está Luciano. Vamos a verificar, ¿no? Pero 45 dije yo y Eric. Y Gabriel dice 30. 30, Eric Bueno, dice están 45, pidiendo, Saladí también pero no, 45. pero Brady nos están pidiendo el valor de X, no el valor de 3X. Bien, A vamos a ver, verificar entonces. mejor vamos a Atentos, ver ¿no? quién gana. El 30. 135 pasa a restar al 180. Entonces se queda solito 3x y tendríamos que restar, ¿no? 180 menos 135. ¿Cuánto es la resta? 45. 45. Muy bien, hasta ahí tenemos que 3x es igual a 45. Ahora, para poder calcular el valor de x nada más, este 3 pasa a dividir, ¿no? Entonces acá sería x igual a 45 entre 3. ¿Cuánto es 45 entre 3? 15. 15. 15. Muy bien. Entonces, la respuesta o el valor de x sería 15. Entonces, siempre tiene que ver ¿Gané? qué cosa es lo que le está pidiendo. No ¿No? es cierto, es injusticia. No, pero dice el valor. Muy bien, excelente, Como dijo el Luciano. profesor, primero debes de leer muy bien. Dijo el valor de Vamos X, a no el valor continuar, de chicos. 3X. Vamos a continuar. Lo han hecho muy bien los demás. Lo han hecho muy bien, excelente. Estamos por ahí, ¿ya? Me parece genial. ¿Ya? Creo que viene el último problemita, justo para terminar. Y este de Bueno, aquí. pero algunos Uy, ay, ay, se mira, este es un equivocan. rectángulo. Este es un rectángulo, mira. Si Vamos a calcular ABC el y que. D es un rectángulo, me piden calcular este valor de X. ¡Wow! ¿Cómo hacemos, profesor? Profesor, parece fácil. A ver, parece fácil. Se ve fácil. Yo te Ah, voy a no, no, dar... no, no, pensé que No, ya no ese era tenemos la tiempo. X. A ver, tenemos tiempo. A ver, Ese si yo te digo, si este es es 90, este. si este de aquí es 90, aquí vale 30.
¿Cuánto vale este ángulo de acá? Sabes que un ángulo suma 180, ¿no? Un triángulo. Profesor, ¿Cuánto vale ese ángulo de ahí? Si esto vale 30, ¿cuánto vale este ángulo de acá? O también podemos hacer utilizando, pues, a ver, rectas paralelas cortadas por una secante, ¿no? Rectas paralelas cortadas por una secante, ¿no? Si este ángulo vale 30, no este creo que ángulo sea tan fácil. también vale Profesor, yo 30. no creo que sea tan fácil, si no, no hubiera Fácil. la H. Mira, si este ángulo vale 30, este ángulo también vale 30, ¿no? Esta es una propiedad importante de rectas paralelas cortadas por una secante, ¿no? Acá se forma una Z. Recordamos, este ángulo de acá es alfa y este ángulo también va a ser alfa, ¿no? Son iguales, siempre y cuando este L1 y este L2 sean paralelas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que se cumple. Si estos dos lados son paralelos, se cumple que este es 30 y este también es 30. Ahora, quiero que te enfoques en este triángulo que voy a colorear, de celeste. En un triángulo, tú sabes que la suma de los ángulos, ¿cuánto vale? Eso no te tienes que olvidar, ¿eh? Ahí estoy dibujando el mismo triángulo que está ahí, sino que lo estoy dibujando más grande. Acá está el 30, Todos los ángulos valen acá no lo conocemos que es 2x, pero yo te 180. pregunto, Entonces, ¿cuánto suman los ángulos internos en un triángulo? ¿Cuánto suman los ángulos internos en un triángulo? Muy bien, Gabriel, muy bien, Eric, 180. Entonces, los ángulos 90 más 30 más x, no, 90 más 30 y más x equivale a 180 grados, ¿no? Si tú sumas estos dos, vale 120, ¿no? Más x es igual a 180 grados. Este 120 pasa al otro miembro a restar y ya tienes el valor de x. ¿Cuánto vale? 180 menos 120. Hacemos un esfuerzo mental. 60. Muy bien. sale 60. Ese resultado 60. vendría a ser igual Ganó a Eric. 60. O sea, acá sería x igual a 60. Ay, No por caso y también sigo acá porque acá Hemos estoy terminado. escuchando. Muy bien, lo chicos. dijo Hemos terminado 60, hasta no el día de hoy. dijo Muchas que gracias más X bien por vale su atención. 60. En esta Profesora, parte, ¿quién va a hacer ya el examen? El déjenme simulacro. felicitarle. Va a ser después de la hora de la clase de la profesora Marisa, que ya nos encuentra acompañándonos justamente en este momento. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está, muy bien. Vamos a descansar vamos a darle la potestad a la profesora Marilsa. Un momento, por favor.